Qué bueno. Sean todos muy bienvenidos. ¿Cuántos le dijeron al Señor, aquí estoy? ¿Y es en verdad o nada más Porque muchos nos dejamos llevar por el momento, pero la cosa es que debe ser de dónde? De corazón, ¿no? Y bueno, pues el Señor sabe, Él conoce nuestros corazones. Amén. Pues vamos a la palabra, ¿qué les parece? Romanos capítulo 13, versículo 11 y 14. Lo estoy retomando de hace como 5 predicaciones para recordarles el llamado que nos está haciendo el Señor en este tiempo, en este siglo XXI. Y dice Romanos 13, versículo 11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. ¿Cuántos dicen, yo ya voy a cambiar? Ya voy a despertarme y entender los tiempos que nos ha tocado vivir. Y pues hemos visto varias características que deberíamos reunir como cristianos en este tiempo, en este siglo que nos ha tocado vivir. Y sobre todo pensando en que estamos muy cerca de la venida del Señor. ¿Cuántos perciben que probablemente sea muy pronto el regreso del Señor? Con esa motivación, a mí me anima muchísimo saber que el Señor viene pronto. Deberíamos de tener una actitud diferente nosotros como cristianos y estar seguros en Él, firmes en Él, agradecidos con Él, etcétera. Pero hoy quiero hablar con ustedes de algo que somos llamados a hacer y hacer. Son cosas diferentes. Hacer y ser. Hacer discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mira, un estudiante es muy diferente a un discípulo. Porque un estudiante solo está obteniendo conocimiento, pero un discípulo está siguiendo a su maestro, recibe el conocimiento, pero ¿qué hace? Ve cómo vive su maestro, ve cómo actúa, cómo habla, cómo se desarrolla, etcétera. Es totalmente diferente. Y muchos hoy en día parece que somos estudiantes, asistimos a una reunión como si fuera una clase, recibimos algo de conocimiento de la palabra de Dios y está bien. Es bueno aprender de la palabra de Dios, pero el llamado es a ser como Jesucristo, hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿qué tanto te pareces a Jesucristo? Las mujeres podrían decir, no, pues yo soy mujer, ¿no? No estamos hablando en el aspecto físico ni de la diferencia de sexo, no. En su carácter, en su forma de comportarse, porque Él vino a revelarnos al Padre, ¿sí o no? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, en el sentido de el corazón de Dios hacia nosotros. Así que el llamado sigue hoy siendo a ser un discípulo. Mateo capítulo 28, versículo 19, cuando el Señor
estaba por ascender ya al cielo y estar sentado a la diestra del Padre, les hizo una instrucción que es una orden a sus discípulos. En este momento, sus discípulos eran un grupo pequeño, pero su instrucción fue, versículo 18, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene todo el poder? En el cielo y en la tierra. Dice, por tanto, en ese entendimiento, en ese conocimiento, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿A dónde? A todas las naciones. Ahora, probablemente nosotros no vamos a ir a todas las naciones, pero los cristianos en su expansión han llegado a todas las naciones. China, Rusia, Japón, Europa, África, India, América, etcétera. Ahora, tú y yo podemos llegar a ciertos lugares también. Bueno, nuestro llamado es ir aquí a Jesús del Monte, ir a Capula, ir al Tigre, ir a Quiroga, ir a Álvaro Obregón, ir a Tarímbaro, no sé, lo que te quede cerca a tu alcance, compartir el evangelio y hacer discípulos. O sea, que tú y yo debemos ser un ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Yo les he preguntado en algunas ocasiones, ¿tú le dirías a tu hijo, sé como yo soy? ¿O a tu hija, sé como yo soy? Es algo que valdría la pena, porque ¿quiénes deben ser los principales ejemplos de los hijos en casa? Los papás. Ahora, los abuelos también pueden decirle a su nieto, si su papá o su mamá andan mal, pues bendícelos, pero sé como yo soy. Ustedes conocen la historia de Pablo y Timoteo. ¿Qué era Timoteo? Un discípulo del apóstol Pablo. Ahora, ¿Pablo de quién era discípulo? De nuestro Señor Jesucristo. Aunque él no caminó con él como Pedro o Juan, estuvo muchos años en comunión con él, conociéndolo. Y además conoció todo lo que había pasado alrededor de Jesucristo en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, en su ministerio. Entonces, a ver, piensa, ¿qué le dirías a tus hijos? ¿Sé como yo soy? En carácter, en actitud, en cómo soy de trabajador, en cómo soy de respetuoso, de esto, aquello y aquello, en cómo amo al Señor. ¿Cuántos están dispuestos a decirle eso a sus hijos? Porque ese es nuestro llamado, ¿no? Si somos discípulos de Jesucristo, ¿a quién debemos discipular en primera instancia nosotros? A nuestros hijos. Sé fiel al Señor como yo soy fiel al Señor. Honra al Señor como yo honro al Señor. No duermas como yo duermo. Porque ese es el llamado, ¿no? Levántate ya del sueño. Y porque está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. Así que hoy en día el cristianismo, muchos llegan a las iglesias y van como estudiantes solamente. A ver qué escuchan, a ver qué ven, y luego dicen, ese maestro me cae bien, con ese me siento a gusto, con ese me divierto, ese es muy buena onda, como dicen los muchachos, y me da puntos extras o cualquier cosa. Pero su vida es lo que Jesús vino a cambiar, nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra forma de vivir.
Por eso en la Escritura nos dice, no se amolden a este mundo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que Pablo, como maestro, ¿qué le decía a Timoteo? Que nadie tenga en poco tu juventud, porque era atacado Timoteo, ¿sí o no? No, este muchachillo, ¿qué me va a enseñar? No, pues yo soy mayor y yo tengo más experiencia, etcétera, etcétera. No dice exactamente por qué lo menospreciaban, pero lo menospreciaban por ser un joven. Y Timoteo, como un buen maestro, dijo, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé que ejemplo de los gentiles, en conducta, en cómo hablas, cómo te comportas. Y ese es nuestro llamado, hermanos, aprender del Señor, aprender de los siervos del Señor y ser ejemplo. Dígale al de al lado, veme a mí. Ay, hermanos, nos la pone el Señor interesante, ¿no crees? Ahora, ¿es imposible ser ejemplo? No, tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros, hermanos. Y Él nos guía a toda verdad, y Él nos da sabiduría, y Él nos da dones. Enséñales a ir a orar por los enfermos, a bendecir al necesitado, etcétera. Hay tantas cosas que podemos enseñar, hermanos, pero que no enseñamos muchas veces. ¿Qué es un discípulo? Es aquel que sigue a alguien para aprender de él. En el contexto bíblico es a un profeta, a un maestro, sobre todo, pues a Jesús. Pero, por ejemplo, Elías, ¿de quién fue discípulo? ¿No se acuerdan? Eliseo, ¿de quién fue discípulo? De Elías, ya se las cambié. ¿Y qué pasó? ¿Aprendió bien de Elías, sí o no? Dios lo usó de una manera impresionante. Pero de Eliseo, ¿quién fue discípulo? ¿Se acuerdan uno cuando fue el general Naamán? Giezi. ¿Fue buen discípulo o mal discípulo? Mal discípulo. Porque se fue por el dinero, ¿se acuerdan? Y fue desechado. Él pudo haber sido el sucesor de Eliseo. Y Pablo tuvo un montón de discípulos. Tito, Timoteo, Epafras, un montón. Gallo, en la tercera carta. No, ese fue de Juan, Gallo. Pero todos somos llamados a tener, cuando menos, un discípulo. ¿A quién estás discipulando tú, hermano? ¿Sabes por qué a veces no hay quien sirva, ni quien comparta, ni quien vaya a las misiones? Porque no estamos discipulando nosotros. Necesitamos discipular cada uno a otro. ¿Cuántos están en condición de discipular? Levante su mano. Muchos. Ya han recibido mucho. De gracia recibimos. Debemos dar gracia, de gracia, hermanos. ¿Qué es un discípulo? Alguien que se convierte en un seguidor comprometido de Jesucristo. Porque ¿de quién somos en primera instancia discípulos? De Jesucristo. Con disciplina espiritual, con gozo, con privilegios que tenemos de ser seguidores del Señor. Pero también el discipulado tiene un costo. Ahí no escuché ya ningún amén. ¿Cuántos aquí han experimentado el costo de seguir a Jesucristo? Muchos, pero la mayoría no.
¿Sabían que tiene un costo? Todo tiene un costo. Nuestra salvación, ¿qué costo tuvo? La sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, predestinado desde antes de la fundación del mundo y manifestado en el tiempo en que Él estuvo aquí hace 2000 años. Pero en el plan eterno de Dios, en la deidad, en la Trinidad, había un plan para salvarnos. Y Jesús lo cumplió perfectamente, ¿sí o no? Entonces ese fue el costo. A veces muchos casi menospreciamos lo que Jesús pagó. No, probablemente no lo digamos, pero con nuestra vida lo gritamos. Porque, mira, Filipenses 2 dice que Él no estimó el ser igual a Dios, porque Jesús es Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por ti y por mí. ¿Cómo menospreciamos lo que Él hizo? Viviendo como se nos antoja, haciendo lo que se nos antoja, creyendo lo que nos gusta, cuando nos dejó su palabra, para que creamos su palabra, para que lo conozcamos a Él cada vez más, hermanos. Y tú conoces, digo, en tu mente, en tu entendimiento, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y el costo que esto representó. El costo mayor no fue morir en la cruz del Calvario. Tenía que morir, debía derramar su sangre, porque su sangre nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Diga, todo pecado, gloria a Dios. Pero el costo mayor fue que hubo la única separación en toda la eternidad que ha habido entre el Padre y el Hijo. Él lo expresó ahí en la cruz y dijo: Padre, ¿por qué me has dejado aquí solo? Cuando nunca había experimentado estar separado del Padre. Pero cuando nuestros pecados y los de todo el mundo fueron puestos sobre Él, el Padre lo dejó momentáneamente. Y eso fue el costo más grande que Él tuvo que pagar. A veces como que decimos, no es tanto, pues mi papá me dejó, mi papá esto, mi papá aquello, casi no está en la casa. Es muy diferente, hermanos. A veces creo que nos falta entendimiento. ¿Cuántos le piden al Espíritu Santo que nos dé entendimiento? Porque Él nos puede mostrar lo que esto representó. Fue el clamor de Jesús ahí en la cruz. Padre, ¿por qué? Él sabía por qué, pero fue algo impactante. ¿Por qué crees que estaba ahí postrado en el huerto de Getsemaní? Porque sabía que esto iba a suceder y estaba angustiado, estaba sudando copiosamente y sus vasos sanguíneos probablemente habían colapsado y dice que su sudor era con sangre, porque era algo totalmente inexplicable, pero Él entendía lo que eso representaba. Así que Él pagó el costo por nosotros. Él nos rescató, nos redimió. Eso es, pagó un rescate, porque estábamos cautivos en el reino de las tinieblas, hermanos. Y Él vino a sacarnos, a trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero pagó un costo. Ahora, entendiendo esto, que Jesús vino y pagó un costo que nosotros nunca llegaríamos a eso. ¿Cuántos dicen, yo quiero ser discípulo de Jesucristo? Porque tienes que pagar un costo. ¿Están dispuestos?
Mira, el discipulado implica aprender. Efesios capítulo 5, versículo 1 y 2. Aprender del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres son Dios. Tenemos un Dios verdadero y son tres personas. Pero los tres nos enseñan. Por ejemplo, aquí habla del Padre. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Cómo somos? Amados, hermanos. Espero que seas hijo, porque el hijo sí busca imitar. Volvemos al punto de la familia. No sé, en algunas otras prédicas donde yo compartí sobre sé ejemplo, y en principio decía sé ejemplo de tus hijos, mostraba alguna imagen en la pantalla de cómo hay niños que se paran como el papá y se ponen la manita así y su pancita igual que el papá y se acomodan igual. Y tú de verlos dices, ese es hijo de fulano. O otro que ve caminar al papá con su mano acá atrás y él también camina con la mano atrás y dices, pues es hijo de fulano. Por ejemplo, cuando Omar y Daniel eran pues todavía chicos, pero Omar es varios años mayor que Daniel. Daniel quería ser como él también. Y él traía una camiseta de uno de los jugadores de fútbol americano que les gusta. Y cuando le compramos una que ya caminaba y estaba chiquillo, se la puso y iba caminando igual que Omar. ¿Cuántos saben que nos están viendo los demás y más los que están cerca de nosotros? Porque somos sus maestros en primera instancia. Entonces, ¿qué dice el Señor? Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y andar en amor también como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. También somos llamados a ser santos. Anótalo ahí nada más, Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16. Tenemos un llamado a ser santos porque el Señor dijo, sean santos porque yo soy santo. O sea, implica el parecernos a Él, en ser imitadores de Él, en toda vuestra manera de vivir. Así que, híjole, yo ahora que preparaba este mensaje decía, Señor, perdóname, me hace falta mucho. ¿Cuántos creen que nos falta mucho? Y este proceso no termina hasta el día que termina nuestra vida aquí en la tierra y estamos con Él. Yo a veces veo que los que tenemos más edad buscamos más aprender y ser discípulos que los más jóvenes. Cuando debería ser igual, ¿no? O al revés, que los jóvenes tienen más capacidad acá en su computadora, que el Señor nos dio la computadora que nadie más puede hacer igual. Nos dio un cerebro que es impresionante, pero a veces está nuevo. Ni siquiera lo usamos, ni siquiera tenemos ahí un programa de Biblia en nuestra computadora. Porque Pablo dijo que la palabra de Cristo more, ¿qué? En abundancia en ustedes. ¿Dónde? Aquí, en el corazón, y se manifiesta en nuestra forma de vivir. Había alguien que estaba buscando un trasplante de cerebro. No hay, pero valga la ilustración. Y había uno de un japonés, un norteamericano y un mexicano. Y le dieron un valor a cada uno. El del japonés, no, pues muchos millones de dólares. Son muy listos.
Del norteamericano también muchos millones de dólares porque saben hacer negocios, el capitalismo, etcétera. Y el del mexicano valía más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le dijeron, pero ¿por qué cuál es las características? ¿Qué tiene más megas? O no sé. Le dijeron, no, es que este está nuevecito. No lo han usado. Dígale al de al lado, ¿qué tanto lo has usado para la gloria de Dios, hermanos? Jesús mismo dijo, Mateo 11:29, aprendan de mí que soy, ¿qué? Manso y humilde de corazón. Bébete los evangelios, hermano. ¿Dónde conocemos a Jesucristo? En lo más práctico, porque toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema es Jesucristo. Desde la promesa de Dios de que a través de la simiente de la mujer vendría el que destruiría a Satanás. Hasta Apocalipsis, con él sentado en el trono con todo el poder y toda la autoridad, y nosotros con él, hermanos. Pero en los evangelios encontramos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Cómo era de compasivo, de amoroso, cómo era de obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cómo se compadecía de la viuda de Naín, de los que no tenían que comer, de los enfermos. Cómo aprovechaba todo el tiempo para hablar del reino de Dios y su justicia. Y aprendamos de Jesús, hermanos. No me imites a mí, imita a Jesús, hermano. Pero también si yo me comporto mal, no me hagas caso. ¿Cuántos saben que tiene que ver lo que decimos con lo que hacemos? Entonces Jesús dice, aprendan de mí, y hallarán descanso para sus almas. Fíjate, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mira, aprendamos a dejarle al Señor la carga, hermanos. Él dijo, echa sobre mí tus cargas. El asunto es de que nosotros queremos solitos cargar nuestra carga. Sí conocen el yugo, ¿no? El yugo es para dos, no para uno. Ahora, si quieres ser una mula o un macho, a eso sí se les pone un solo. No es un yugo, este es hecho de piel para un solo animal y jalar una carreta o un arado o lo que sea. Pero de lo que Jesús está hablando es, yo estoy contigo. Y para un yugo se necesitan dos cuellos. Y el Señor dice, aquí estoy yo y tú ponte junto a mí. Él quiere que compartamos con Él todas nuestras cargas, porque Él es más poderoso que nosotros, hermanos. Quitemos el yo puedo, yo esto, yo aquello. No, aceptemos vivir relajados. ¿Cuántos viven relajados hoy en día? Nadie, nadie levantó la mano. Más bien afanados. Cuando, ¿qué dijo Jesús? Por nada, digan nada, estén afanados. Sino, traigan sus peticiones delante de mí, en toda oración, ruego y súplica en el Espíritu, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. No, yo. No, pues, ¿qué tanto podemos nosotros? Ni somos tan inteligentes, ni tan sabios, ni tan menos fuertes. Aunque vayas al gimnasio o hagas pesas o lo que sea. Yo les he dicho a los jóvenes, se sienten muy fuertes, a ver, ahí tenemos una cubeta de pintura de 19 litros, levántala con tu mano y quédate allí 2 horas. Ni el más fuerte puede.
No somos tan fuertes. Y Jesús dijo, lleven mi yugo. Aprendamos, hermanos. Aprendamos de lo que nos dijo el Señor. Descansa en mí, yo nada más te voy a guiar. Solo camina junto a mí. ¿Y un discípulo qué hace? Camina con su maestro. Parece que no. Y el Espíritu dice que nos enseñará todas las cosas y nos recordará lo que Jesús nos dijo. Así que, ¿qué más maestro queremos, hermanos? Y si tienen buenos ejemplos, pues sigan esos buenos ejemplos, así como, mira, Pablo usaba mucho esto con Timoteo, lo que viste, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste de mí, eso haz. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué crees que le decía a Tito? Lo mismo. Así que aprendamos, hermanos, de nuestro Señor y de los hermanos que vale la pena imitar. Acérquense con el hermano José, Lira y Raquel. Aprendan de los que ya han caminado un buen trecho. ¿Y cuántos tienen hijos todavía en casa? Sean los maestros de sus hijos. Nietos, ¿cuántos tienen? Pues acuérdense de Loida. ¿Se acuerdan? Loida y Eunice era la mamá de Timoteo. Las dos trabajaron en una misma sintonía. Y Timoteo fue un gran siervo de Jesucristo, hermanos. Así que Jesucristo nos hace un llamado a todos a ser sus discípulos, hermano. ¿A quién? A todo el que ha creído en Él. Porque, mira, había multitudes con Él y todos fueron sus discípulos. No, solo fueron seguidores. ¿De cuáles vamos a hacer aquí? ¿Seguidores solamente o discípulos? Porque no es lo mismo seguir con ciertos intereses. Porque muchos andaban buscando ciertas cosas de Jesucristo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que alimentó a 5,000? Y después, ¿qué dijeron? Vamos a seguirlo. Pero cuando Él les habló de comer su carne y beber su sangre, que era creer en Él, ¿qué dijeron? No, ya no lo seguimos. Y así había multitudes que lo seguían por sanidades, por muchas otras cosas, pero después se quedaban solo con eso. Marcos capítulo 1, versículo 16. Fíjate lo que espera el Señor de nosotros. ¿Cuántos tienen ya un tiempecito en el Evangelio? La mayoría. Okay. Dice, andaba Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón Pedro, a Simón y a Andrés su hermano, o sea, Simón que después es Pedro, que echaban la red en el mar. ¿Qué andaban haciendo? Trabajando, hermanos. Dios no llama flojos. Muchos dicen, no, pues yo ya no quiero estudiar medicina, ni contabilidad, ni ingeniería, ya no quiero ser eléctrico, ni mecánico, ni carpintero, ni esto. Voy a entrar a un instituto bíblico. Es literal, ¿eh? Hay muchos que piensan así hoy en día. ¿Qué estaba haciendo Simón y Andrés? Trabajando, diga trabajando. ¿A quién llama el Señor? A los que trabajan. Ahora, ¿el trabajo de pesca es fácil? Probablemente tú nunca has pescado, pero es un trabajo rudo. Y trabajas desde las 3 de la mañana hasta las 7, 6 que sales ya con el pescado.
y es un trabajo pesado. Si no, vete un día, cuando menos aquí a Cuitzeo, con los que pescan ahí, mojarras y charales. Y dice que eran pescadores y les dijo Jesús: vengan a mí, vengan en pos de mí y los haré que sean pescadores de hombres. ¿Cuál llamado tenemos nosotros? También atrapar personas para el reino de Cristo, hermanos. Versículo 18, subráyalo. ¿Qué hizo Simón y Andrés, su hermano? Dejando luego sus redes, le siguieron. ¡Wow! Y pasando de ahí un poco más adelante, vio también a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano. O sea, si se fijan, aquí eran 2 hermanos y 2 hermanos. También ellos en la barca que remendaban las redes. Luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Ay, híjole. Son llamados que encontramos que a mí me animan. Ahora, a mí el Señor me llamó un día y trabajé duro por muchos años y le servía y le seguía a Él. Juan 1:43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Lo siguió. Lucas 5:27, ya traía varios de sus discípulos y dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo? Dejándolo todo, le siguió. Fíjate, de los pescadores pasó a uno de los jefes de hacienda del Imperio Romano. Pero ¿qué hicieron los pescadores? Lo siguieron. ¿Qué hizo el funcionario público? Le siguió, dejándolo todo. Así que no a todos nos llama el Señor, deja todo y vente. Pero está hablando de una decisión en nuestro corazón de que lo más importante en nuestra vida sea Jesucristo, hermanos. Y lo decimos constantemente, pero a veces vemos que la realidad es otra. Y decimos, amén, gloria a Dios. Pero la realidad en la práctica es otra. Y acuérdate de lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos: ya levántate de dormir, ya es tiempo de levantarnos. Está más cerca que nunca nuestra salvación que cuando creímos. El Señor viene pronto, hermanos. Y va a haber dificultades para estar en el trabajo y además estar discipulándote. Tener familia y estar discipulándote. Mira, hace poquito escuché a un hermano en Cristo que le preguntaron: oye, ¿ya viste todas las críticas que te ponen ahí en tu Facebook o en tu YouTube, en lo que sea, en las redes sociales? Dijo: mira, te voy a decir una cosa. Estoy casado, tengo hijos, soy pastor, ni me fijo en lo que digan. ¿Cuántos dicen amén? Si estamos haciendo lo que Jesús quiere, que digan lo que quieran. Pero ¿cuánto tiempo muchos perdemos en las redes sociales viendo a ver quién te le dio like? ¿Quién te dijo esto? ¿Quién te dijo aquello? Me gustó la respuesta de este hermano. Porque hay que dedicarle tiempo al Señor, a aprender de Él y a ser ejemplo, atender a mi esposa, atender a mis hijos y ser ejemplo donde quiera que estemos.
Lucas capítulo 9, versículo 57. Aquí hay 3 personas que querían seguir a Jesús. Pero que nos dejan ver el universo de situaciones. Dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, fíjate, fue iniciativa propia: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, está bien, qué bueno que tienes esa intención, pero mira, te voy a decir algo. Las zorras tienen su cuevita y su guarida, y las aves de los cielos tienen sus niditos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pareciera que Jesús no le estaba contestando al interés que él había mostrado de seguirle. Pero lo que nos deja ver aquí es que él estaba confiando en sí mismo, en que él podía seguir a Jesús con sus recursos, con sus medios, etc. Sin considerar el costo. Vuelvo a repetir, hay un costo de ser discípulo de Jesucristo. ¿Qué le dijo Jesús? Necesitas saber lo que realmente significa seguirme y ser mi discípulo. Porque te digo que yo he escuchado incluso en algunas iglesias, si no quieres estudiar, termina la prepa y métete al instituto para que en 1 año seas pastor o 2 años seas pastor. Y muchos ven pues a pastores que viven opulentamente y dicen, pues yo quiero ser uno de esos. Lo que Jesús le estaba diciendo es de que seguir a Jesús y ser su discípulo significa dejar muchas comodidades de la vida ordinaria. Lo que le estaba diciendo, mira, yo no tengo un hogar que diga, esta es mi casa, porque tuvo un hogar con José y María, pero lo dejó para hacer la voluntad del Padre, para cumplir el propósito por el cual había venido. Si tú te fijas, la Escritura no dice, y regresó a Nazaret y se quedaba ahí en casa de su mamá. No, estaba en Capernaum, estaba en toda la zona del mar de Galilea, etcétera. Y cuando fue a Nazaret dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque no creían en él, no querían seguirlo ellos, ni sus hermanos. Aún viendo, ¿cuántos saben que aún viendo no van a querer muchos? Van a, no, hombre, tú ya te volviste aburrido, ya no pones la música que nos gustaba, ya no haces aquello, ya no fumas de aquello, ya no tomas de aquello, ya no cuentas los chistes aquellos, etcétera. Así que lo que Jesús le estaba diciendo, mira, los animalitos que yo creé, porque ¿cuántos saben que todo es creación de Dios? Todos. Tienen a veces más comodidades y seguridad natural que yo mismo, estaba diciendo Jesús. Ahora, si tú has leído algo, historias de misioneros, ¿qué dejaron? Todo para ir al África, a la India, a China, a los países árabes, a América del Norte, porque también aquí éramos puros pueblos paganos, y desde Canadá hasta Argentina hubo mucha gente que dejó todo para la gloria de Dios, para servir al Señor, hermanos. Y a veces nosotros no queremos dejar la almohadita
o el confort de estar en tu casa porque ya hace frío, o ya hace calor, o ya llueve, Platiquen con hermanos que han ido a la sierra de Oaxaca, a la sierra de Veracruz, a la sierra de Michoacán, a la de Guerrero, a la de Chihuahua, a la Huasteca Potosina. Yo he conocido hermanos que me han platicado experiencias gloriosas, pero dejaron las comodidades. ¿Cuántos han escuchado de varios hermanos que son así? Que dejan sus comodidades y que caminan y que aún se ponen a trabajar junto con los hermanos de Chiapas cosechando el café, o los de Oaxaca, o los de Puebla, etcétera, y se ponen a su nivel y se comen un taquito solo con salsa de molcajete, con puro chile, y dicen gloria a Dios. Entonces Jesús le dijo, ¿estás dispuesto a seguirme? Aunque signifique dejar aquellas cosas que la mayoría andamos tras ellas, o consideran un derecho. Ahora, vuelvo al punto, no quiere decir que Dios no quiere que tengamos cosas y que son una bendición de Dios, pero que hay ocasiones en que vamos a compartir a tal lado, voy y dejo el sillón, dejo la plasma esa de 50 y tantas pulgadas. Híjole, yo estoy, el Señor me ha dicho, quítala y sácala cuando la veas un rato, porque no nos han jalado todas estas comodidades modernas mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Yo recuerdo antes, mira, teníamos por años casados, de esas que de ancho eran de aquí a allá, casi le pegaban allá. No tenemos mucho, que tenemos una pantallilla como de, no sé, está así de ancha, sí, está chiquita. No, he visto unas que digo, ay, joder, me meto ahí. Pero cuando el Señor nos diga, apágale, deja esta comodidad, deja esto, deja aquello, y ve y bendice a otros, ve y enséñale a alguien lo que Jesús hizo por nosotros. Y no estuvo dispuesto, porque si tú te fijas ya no se menciona en ninguna parte en la Biblia. ¿Qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ay, muchos dicen, ay, pobrecito del Señor. Ningún pobrecito, Él no quiere nuestra compasión, quiere nuestro compromiso con Él, hermanos. Él a eso vino. Cuando vas a trabajar, ¿a qué vas? A trabajar. Y si no trabajas, no te pagan. Porque muchos, recuerdo en aquellos, ¿qué estás haciendo? Buscando las 3 de la tarde, porque era la hora de salir del trabajo. Y cada segundo el reloj, como era reloj checador, ¡ay! No avanzaba. Yo era controlador de asistencia, imagínate. Me odiaban. Porque decían, ¿me checas después? No. Que me cheque otro antes de llegar yo, porque el tráfico, no. ¿Cuántos saben que es un problema que tenemos ahí? Pero es de voluntad nada más, hermanos. Te voy a decir una cosa, yo trabajé como 9 años en el gobierno federal. ¿Sabes por qué me salí? Porque no tenía trabajo casi. Y lo que tenía que hacer lo hacía, pero después ya no hay nada. Y yo no, me desesperaba y veía a unos compañeros ahí ya de 60 años, yo decía viejitos, y yo ya los veía viejitos, y que, mira, uno eran tan ingeniosos, pues con tanto tiempo libre, a sus lentes recortó unos ojos azules bien abiertos, y se los pegaba a ratos y se recargaba en su sillón
y pues como de si estoy despierto, ¿no? Se dormía en su escritorio, hermano. Dije, yo no quiero llegar así como este viejito. Y por eso me salí, porque yo quería trabajar. Ahora, hermanos, ¿cuánto más para el Señor? Él merece todo de nosotros, hermanos. Así que, si quieres que no se escuche nada más de ti, pues sé como este. No, yo no voy a dejar nada. ¿Se acuerdan del joven rico? Quería seguir, él quería llegar al reino, pero el Señor le dijo, cumple los mandamientos, etcétera, ¿se acuerdan? Y entonces él le dijo, yo soy bien buen hijo, los cumplo desde mi juventud. Le dijo, bueno, ¿quieres ser perfecto? Entonces vende todo lo que tienes. Jesús sabía que ahí tenía un problema, ¿sí o no? Y dalo a los pobres. Y entonces, ven y sígueme. ¿Y qué hizo ese joven? Se fue triste porque tenía muchos satisfactorios. Ahora, no se trata solo de dinero. Podemos tener muchas comodidades, muchas distracciones, muchas otras cosas, que perdemos el tiempo en lugar de seguir al Señor y servir al Señor. Versículo 59 de Lucas 9. Y dijo a otro, fíjate, el primero le dijo a Jesús, aquí Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero, fíjate, esa palabra tiene mucho que ver, que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿A qué estamos llamados nosotros? A anunciar el reino de Dios, hermanos. La vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, él escuchó el llamado y parecía que estaba dispuesto en cierta forma, pero había algo que puso en primer lugar. Ahora, aquí el que diga deja que vaya y entierre a mi padre, no es claro en el sentido de que lo tuviera muerto en ese momento. ¿Cuántos saben que Jesús no es insensible? Si lo hubiera tenido ahí tendido, pues hasta él va probablemente con él. No, aquí lo que muchos comentaristas han dicho es de que su respuesta más bien era, déjame regresar a la casa de mi padre y cuando él muera, entonces te sigo. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, los muertos espiritualmente pueden enterrar a un muerto físicamente. Sí, pues así se hace todos los días en todo el mundo. Muchos muertos espiritualmente están enterrando a muertos que se mueren físicamente. Eso lo pueden hacer otros. Lo que nosotros somos llamados a hacer es predicar el reino de Dios y su justicia en Cristo Jesús, hermanos. ¿Eso lo puede hacer un muerto espiritual? No. Diga, no. Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 2, el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender. Para él son locura. Así que nosotros sí podemos predicar el reino de Dios y su justicia, hermanos. Entonces, primero esto, Señor, primero aquello. ¿Qué dice Marcos 12 del primer y más grande mandamiento, hermanos? Que amaremos al Señor nuestro Dios por sobre todas las cosas, hermanos. Con todo nuestro ser. Ese es el primer y más grande mandamiento. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nada puede estar primero que Jesús, hermanos. Diga, nada. Ahora, si tienes a tus papás, los vas a honrar, como dice la palabra.
Si tienes gente que necesita ayuda, la vas a ayudar. Pero primero está lo que Jesús dice, a lo que nos llamó Jesús. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Así que no decimos que no demos respeto a nuestros padres, y si está moribundo, si está ya muerto, no. Lo que está diciendo Jesús es, siempre la prioridad debe ser Él, hermanos. ¿Qué hizo Pedro, Juan, Mateo? Inmediatamente le siguieron. Dejaron el negocio y le dijeron, papá, pues ahí está el negocio, sigue prosperando y nosotros vamos a seguir a Jesús. Versículo 61. Entonces también dijo otro, fíjate, aquí hubo dos acomedidos, valga la expresión. Ahora, ¿todos aquí tenemos el llamado, sí o no, a ser discípulos? No somos acomedidos, porque luego hay acomedidos. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor. Y fíjate la expresión, te seguiré, Señor. Pero, otro pero, déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que era otro voluntario para seguir a Jesús. Pero tenía la misma postura que el segundo. Déjame primero despedirme de mi familia. Y no estoy diciendo que Jesús le dijera, desaparécete ni a Dios les digas. No. Lo que está mostrando es de que lo primero es lo primero y es Jesucristo. No puede haber un primero antes que Jesucristo. El que pone la mano en el arado y vuelve atrás, los que conocen esto, ¿qué hace? Un desastre. ¿Cuántos aquí han puesto la mano en el arado? Muy poquitos. ¿Y los demás qué? Pues se supone que todos vamos siguiendo a Jesús, ¿no? Los que no saben lo que es un arado, vean aprovechen para eso sí el internet. ¿Cómo va alguien que lleva un arado? Va atentísimo adelante. No se distrae con nada. Lo importante es lo que está haciendo. Lo importante es lo que Jesús nos llamó a hacer, hermanos. A eso se refiere de la familia. Mira, la familia es una bendición, ¿sí o no? Pero puede ser una distracción también. O puede ser hasta un atrancón. Así que Jesús dice, si lo que te detiene son las comodidades materiales, o un trabajo, una actividad, o familia y amigos, entonces me estás poniendo a mí en otro lugar, no en el que me corresponde. Cristo debe reinar en nuestros corazones, hermanos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y regresará con poder y gran gloria. Y ahí sí vamos ay Señor, Señor. Y aquí, no Señor, primero esto o primero aquello. ¿Cuántos anhelan ser llevados con Él? Pues hermanos, dice la Escritura que debemos seguirle y ser sus discípulos para que en aquel día no seamos avergonzados. Mira, voy terminando con esto. Mateo capítulo 10, versículo 38. Ahora, ¿cuántos dicen, sí tiene un costo seguir a Jesús y ser discípulo de Jesús? A muchos les han dicho, solo haz esta oración y Dios te va a bendecir y todo, tú puedes disfrutar, pero no les explican que hay que
servir al Señor y seguir al Señor. Mateo 10:38, Jesús hablando. No piensen que he venido para traer paz a la tierra. Ahora, no malinterpretes desde ahorita el sentido del pasaje. No he venido para traer paz, sino espada. Porque cuando él antes de irse, ¿qué dijo? Mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿no? Pero vean el sentido. Por eso es importante leer los pasajes en el contexto correcto. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. O sea, no está diciendo que vino a que nos peleemos y que... No. Vamos a seguir leyendo. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí lo encontraron, Mateo 10? Sí. Versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí, a ver, ¿queda claro eso? ¿Cuántos aman a su papá y a su mamá? Pero ¿a quién debemos amar más? A Jesús. Porque Él usó a nuestros papás para que viniéramos a este mundo. Y a muchos papás los usó para enseñarles el evangelio a sus hijos. Y es una bendición. Herencia del Señor son los hijos, cosa de estima. Pero fíjate lo que dice en otro de los evangelios, Lucas, tenemos los pasajes paralelos, dice, el que no aborrezca a padre o a madre, pero el sentido correcto es este, por eso tomé este pasaje. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Ahora, se dan muchos casos en familias donde alguien se convierte y los papás, ¿qué dicen? Estás traicionando a nuestra tradición, a tu abuelo, tu bisabuelo y eso a muchos los ha hecho que regresen. Pero aquí es muy claro, Jesús está hablando al Señor, el que ame más a su papá o a su mamá, más que a mí, no es digno de mí. Porque el que ama más a Jesús por sobre todas las cosas va a ser un buen hijo. ¿Sí o no? Yo cuando se van a casar unos jóvenes les digo, ¿tú crees que él ama más al Señor que a ti? ¿Y tú crees que ella ama más al Señor que a ti? Si no es así, te vas arriesgando mucho. Porque si no tiene amor en primer lugar por el Señor, no te va a amar como tú mereces. No te va a cuidar, no le va a hacer caso al Señor. Porque cuántas instrucciones nos dio el Señor para el matrimonio. Muchas para bendición, para tener buenas familias, familias felices, hermanos. Pero si no le hacemos caso al Señor es porque no lo ponemos a Él en primer lugar, no lo amamos primero a Él. ¿Y cuántos saben que el amor así natural a veces se acaba? Pero yo tengo un amor que proviene de Dios y por eso permanezco fiel y el Señor me ayuda para volver a amar a quien no podía amar. ¿No? El que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? No es digno de mí. ¿Cuántos aman a sus hijos? Pero ¿a quién debemos amar más? Al Señor, hermanos. Mira, si tu hijo mete a tu casa drogas, alcohol, mujeres, etcétera, pornografía, ¿qué dice la Escritura sobre eso? Que son pecados, son las obras de la carne. ¿Qué debe hacer un papá? Aquí no. Es más, no quiero que tú lo hagas, pero si ya son mayores y lo hacen, si vas a vivir aquí, aquí no se permite ni alcohol, ni drogas, ni pornografía, ni mujeres que no sea tu esposa, etcétera, todo lo que sea. Pero muchos, ay, mijito, pobrecito, mira, tráetela a vivir aquí en el cuartito de allá de atrás, aunque no te cases, pues son felices, y así es hoy.
Así dicen abuelitas y mamás hoy en día y papás también. Eso justifica que sean felices a que Jesús dijo que no es así. A ver, no los escucho. ¿Tiene un costo el discipulado? Ay, me quiero divorciar. ¿Qué dice la Escritura? Digo, los incrédulos, pues ustedes se acuerdan de la mujer samaritana. ¿Cuántos tenía? 5, y tenía otro ahí en el cuartito de atrás. Digo, los incrédulos, no, pero cristianos está pasando hoy en día, hermanos. Hermanos cristianos que dicen, ay, mi hijito, pobrecito, 40 años el hijito, pobrecito. Yo tengo uno ya, pero ya se va a casar. Y no hay cuartito allá atrás, ¿eh? No hay cuartito allá atrás. No. Dice el dicho que el casado, y es lo más sano, hermanos. Entonces, hermano, a veces así es nuestro corazón, es engañoso. Ay, mis papás, ay, mis abuelitos, ay, mis hijitos, ya parecemos la Llorona. Hermanos, primero es el Señor. Y un discípulo le hace caso al Señor y pone orden. Ay, como que los callos están. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Fíjate, el Señor se va todavía más allá. Dice, ¿estás dispuesto a morir por mí? Porque cuando está hablando de perder la vida, está hablando de ese riesgo que había muchísimo por muchos siglos. Y aún sigue hoy en día habiendo ese peligro en muchos lugares, en muchos países. Aún en México. Vete a Chiapas, allá hay zonas, Oaxaca. Pero, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Cuando menos los primeros 400 años o 300 años. Estaban dispuestos a dar su vida por Jesús junto con sus hijos. ¿Cuántos dicen, qué bendición que tus hijos digan, papá, yo te apoyo? Jesús es primero que todo. No importa lo que pase. Y muchos cuando ya vemos la vida en riesgo, ay no. Les he platicado que alguien una vez me dijo, pues yo diría, ¿niegas a Cristo? Pues sí, y ya después lo volvería a confesar. Solo para que no me den cuello. ¿Es válido eso? No, digan no. Suena, es que nuestra mente somos especiales, somos especiales. Buscamos hacerlo a nuestra manera, no a la manera del Señor, hermanos. ¿Cuántos están dispuestos a todo por el Señor? Muy poquitos. Pero yo les diría, si estás dispuesto a todo por el Señor, empieza por leer toda la Biblia, libro por libro. Empieza por llegar temprano a las reuniones. Empieza por dedicar tiempo para ir a compartirle a otros. Empieza por traer algo para el necesitado. Por cierto, no hemos hablado de las cobijas para fin de año, pero ve apartando ahí unos 150 pesos para regalar unas cobijas a la gente que va a pasar frío en este fin de año, hermanos. Así que, ¿cuántos saben que se va a notar? Dígale al de al lado, ¿cómo andamos? Háblale a tu familia de Cristo. Ahora, si ya tienes años hablándoles y no te hacen caso, pues ora por ellos y ve con otros. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que siempre habrá un corazón dispuesto? La mies es mucha y los obreros, hermanos, si de veras decimos que andamos en luz,
debemos andar como Él anduvo, hermanos. Si no, es puro para calmar tu conciencia, pero eso no le sirve al Señor. No, Él quiere nuestro amor, respeto, obediencia y crecimiento para la gloria de Él, no para nosotros. No a nosotros, sino a su nombre damos gloria, hermanos. El mejor uso de nuestra vida es gastarla en el servicio de Jesucristo, hermanos. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Un discípulo como Pablo que terminó diciendo: he acabado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará mi Dios, juez justo. Y no solo a mí, también a ti, si amas su venida y le sirves. ¿Y se acuerdan quiénes eran sus discípulos? ¿Quién estuvo cerca de él cuando él ya iba a morir? Cuando menos Timoteo, Lucas y seguro hubo algunos otros. Pero ellos vieron y recordó Timoteo que le dijo: lo que viste y oíste de mí, eso está dispuesto a hacer. Y el Dios de paz te bendecirá. Hermanos, los tiempos requieren de cristianos diferentes. Si otros no quieren, van a presentarse delante del Señor. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Tú. Mi papá no quiere, mi mamá no quiere, mi hijo no quiere, mi hija no quiere. Tú. Es algo personal. Porque la salvación, ¿cómo es? Personal. El llamado es personal. Así que es tu respuesta la que Dios espera. Ponte de pie. ¿Cuántos dan gracias a Dios nuestro Padre por nuestro Señor Jesucristo? Pues ahora andemos como Él anduvo, hermanos. Yo creo que el próximo año el Señor nos va a mover a ir a varios lugares cercanos aquí, Capula, Jesús del Monte, etc. Espero que empieces a orar y decirle: Señor, yo quiero seguirte, quiero servirte, quiero levantar tu nombre, glorificar tu nombre. Quiero ser verdaderamente tu discípulo. No quiero solo ser un oidor olvidadizo. Porque muchos solo son oidores olvidadizos y se engañan a sí mismos. Ya deja de oír a tanto rollero por ahí. Busca escuchar la palabra de Dios, hermano. Lee la palabra de Dios. Y verás cómo la misma palabra nos va a impulsar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Y Jesús sigue hablándonos: ven y sígueme. Pero muchos van a seguir igual. Yo no tengo ya respuesta. Yo ya te dije lo que Dios dice. Pero si tú respondes, no respondes a mí, respondes al Señor. Y ahí en tu trabajo, en tu negocio, comparte y sé ejemplo. Ahí donde tú te desenvuelves, comparte y sé ejemplo. Y lleva a otros al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Porque nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Es tremendo.
Y el problema es que muchos hemos llegado a decir, pues ya que se vaya al infierno. Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo irán si no hay quien les anuncie? ¿Cómo vendrán al Señor si no hay quien les predique? Pero es tu decisión. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Nadie te está viendo. Si tú quieres, puedes levantar tus manos y decirle: aquí estoy, Señor. Como dijo Isaías: heme a mí, heme aquí, envíame a mí. Y te animo porque la Escritura dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Si tu trabajo te impide, clama al Señor. Si tus relaciones sociales, políticas, etcétera, te impiden servir al Señor, clama a Él y te va a dar la sabiduría para darle a Él el lugar que a Él le corresponde. Y lo demás, como dice Mateo 6:33, vendrá por añadidura, porque Dios se complace en bendecirnos. Pero primero es Él, sobre todas las cosas, personas, placeres, primero es Él. Dile: aquí estoy, Señor, con mis manos levantadas. Es una señal de lo que yo quiero hacer. Muchos hemos ya perdido mucho tiempo. Otros están en buen tiempo para tener una carrera larga probablemente. Pero así sea un día, Dios se agradará que digamos: aquí estoy, el último día que me queda de vida, porque uno no sabe cuándo va a partir. Pero si son 1 año, 2 años, 10 años, 15 años, 20 años, aquí estoy, Señor. Queremos ser discípulos, no solo seguidores. Los seguían multitudes, pero cuando venía el llamado especial, muchos se alejaban. Espero que tú no seas de ellos. Olvídate de lo que las experiencias que tuvimos en el pasado, probablemente con otros pastores, en otras iglesias, en otras formas. Pablo decía: yo prosigo a la meta, y lo que está atrás está atrás. Aún las victorias, los logros pasados ya están atrás. Me extiendo a lo que está por delante, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si otros no quieren, déjalos. Tú sigue a Jesús, sirve a Jesús, escucha a Jesús. Gracias, Señor. Tu Espíritu Santo nos da poder para hacer lo que te agrada a ti.
para corresponder tan gran amor. Dile una última vez. Tómame, aquí estoy, con las manos levantadas a ti, Señor. Mi vida vengo a ofrendar para corresponder tan gran amor. Pues salga a servir al Señor, hermano. Deje que el Señor lo use y pónganse en sus manos en esta semana. Estamos despedidos y nos vemos aquí el miércoles a las 7. El Señor le bendiga.